Bienvenidos. Hoy aprenderemos a usar las funciones de tablas de contingencia y tablas personalizadas que nos sirven para obtener datos mediante el cruce de variables y la opción de selección de datos o de casos para trabajar únicamente con datos específicos. Usaremos para ello nuestra base de datos. En primer lugar, hacemos clic en la opción Analizar de la barra de menú y de la opción Estadísticos descriptivos elegimos Tablas de contingencia. Aparecerá una ventana con una lista de variables y los casilleros, filas y columnas, en las cuales podemos colocar las variables con las cuales queremos realizar un cruce de datos. Por ejemplo, colocaremos la variable nacionalidad en filas y la variable sexo en columnas. Pinchamos luego en aceptar y obtenemos nuestra tabla de contingencia con el cruce de variables. Hay 36 hombres ecuatorianos y 38 mujeres ecuatorianas, o 2 hombres españoles y una mujer de nacionalidad española. Minimizamos el visor de resultados. Podemos obtener el resultado del cruce de variables en porcentajes, haciendo clic en la opción Casillas, Analizar, Estadísticos descriptivos, Tablas de contingencia. Opción Casillas. Vamos a seleccionar, en este caso, el porcentaje por filas. Pinchamos en Continuar y luego en Aceptar. De este modo, tenemos los números ordinales y su porcentaje. Para realizar cruces de datos con más de 2 variables, podemos usar otra opción llamada Tablas personalizadas. Para ello hacemos clic en la opción Analizar y luego, de la lista desplegable Tablas, elegimos Tablas personalizadas. Aparecerá un cuadro de diálogo que nos advierte que todos los valores ingresados deben tener una etiqueta para poder usar las tablas personalizadas. Como ustedes recordarán, en nuestro video anterior especificamos que los valores numéricos no requieren una etiqueta, puesto que el valor numérico 1, por ejemplo, se define por sí mismo. Sin embargo, para usar esta función de SPSS, podemos etiquetar todos los valores numéricos rápidamente con el siguiente proceso. Elegimos la opción Definir propiedades de variables y pasamos al casillero de procesamiento todas las variables cuyos datos deseamos cruzar desde el casillero Variables hasta el casillero Variables para explorar. Pinchamos luego en Continuar. Aparecerá una ventana con el casillero Lista de variables exploradas. Aquí se especifican con una X aquellas variables que no posean etiqueta. Para etiquetarlas rápidamente, seleccionamos la variable y hacemos clic en el botón Etiquetas automáticas. Pasamos a la siguiente variable sin etiquetar y pinchamos Etiquetas automáticas. De este modo, cada valor numérico que no posea etiqueta se etiquetará automáticamente. Una vez que todas las variables posean etiqueta, pinchamos en Aceptar. Cerramos el visor de resultados y repetimos el proceso inicial para abrir la opción Tablas personalizadas. Analizar, Tablas, Tablas personalizadas. Luego hacemos clic en Aceptar. Aparecerá una ventana con 2 casilleros. A la izquierda, la lista de variables
y a la derecha un casillero grande con las opciones filas en la parte izquierda y columnas en la parte superior. Ahora solamente tenemos que arrastrar al casillero filas o columnas las variables que deseamos cruzar. Por ejemplo, me interesa conocer el porcentaje de mujeres casadas según su nacionalidad. Para ello arrastro entonces la variable sexo a las columnas, luego la variable nacionalidad a las filas y finalmente la tercera variable, estado civil, sobre la parte correspondiente sexo del entrevistado, pudiendo colocar esta variable en la parte superior para que las columnas se clasifiquen primero por el estado civil y luego por el sexo. Puedo colocarla en la parte inferior para que se clasifiquen primero por el sexo y luego por el estado civil. En la parte lateral izquierda para que aparezcan ambas clasificaciones. En la parte derecha, algo similar. Y si arrastro la variable sobre la anterior, la reemplazaremos. Podemos agregar otra variable a la sección filas, arrastrando asimismo, por ejemplo, la variable grupo sanguíneo a la parte superior o inferior de la variable nacionalidad. Si la arrastramos a la parte superior, aparecerán ambas variables como parte de las filas. Si la arrastramos a la parte inferior, algo similar. En la parte izquierda, clasificaremos primero nuestros resultados por el tipo de sangre y luego cada tipo por su nacionalidad. Si la arrastramos en cambio a la parte derecha, clasificaremos a nuestras variables primero por la nacionalidad y luego cada nacionalidad por su tipo de sangre. Es posible cruzar tantas variables como queramos, pero con cada variable aumentará también la complejidad de la interpretación de datos. Para revisar qué variables se usan en la tabla personalizada, podemos elegir la opción compacta. Además, podemos eliminar variables de la tabla simplemente arrastrándolas ligeramente con un clic sostenido. En este caso eliminaré grupo sanguíneo. Clic sostenido, arrastro un poco y se elimina automáticamente. Podemos además intercambiar las variables entre columnas y filas dando clic derecho sobre el casillero columnas y elegimos intercambiar filas y variables de la columna. Del mismo modo, podemos intercambiar las variables de filas a columnas. Clic derecho, intercambiar filas y variables de columna. Volvemos a nuestra vista normal. En la opción Categorías y Totales, podemos excluir alguna categoría de la variable que no deseamos ver en la tabla. Me interesa, por ejemplo, conocer el estado civil de los encuestados que pertenezcan a Latinoamérica. Selecciono la variable, clic en Categorías y Totales, y en esta ventana podemos excluir las categorías que no deseamos en nuestra tabla. En este caso, seleccionaré China, presiono la flecha para llevarlo al casillero Excluir, Española, y luego clic en Aplicar. De este modo construiré la tabla con los datos que yo deseo. Otra función de categorías y totales es seleccionar la opción Mostrar valores totales y valores perdidos. De esta manera, aumentaré la información que aparezca en mi tabla. Pinchamos Aplicar. En la opción Estadísticos de resumen, podemos ocultar información de filas o columnas. Para ello, seleccionamos la opción Posición y elegimos
la información que deseamos ocultar. Filas. Ocultar. Cuando hayamos dado el formato deseado a nuestra tabla personalizada, pinchamos en Aceptar. En el visor de resultados podemos observar la tabla que hemos generado. Estado civil del entrevistado, de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y peruana. Minimizamos el visor de resultados. La última función que aprenderemos es la selección de casos, que es útil para el procesamiento de datos específicos, en especial cuando nuestra base de datos es numerosa. Por ejemplo, deseo realizar un procesamiento de datos únicamente con las personas de nacionalidad colombiana que respondieron a la encuesta. Primero, es oportuno recordar qué valor asignamos anteriormente en la variable nacionalidad a la categoría colombiana. Para ello acudimos a Vista de variables, localizamos la variable nacionalidad y damos un clic en el extremo derecho del casillero Valores. Podemos verificar que el valor asignado a la etiqueta colombiana es 2. Hacemos clic en la opción Datos y luego elegimos en Seleccionar casos. Aparecerá una ventana en la que encontraremos algunas opciones para la selección de datos. Hoy aprenderemos la opción si se satisface la condición. Pinchamos en el casillero y luego en Sí la opción. Aparecerá en el lado izquierdo una lista de variables y en el derecho un casillero para el ingreso de nuestros datos. En esta ventana también aparecen los signos a manera de una calculadora para el fácil diseño de la fórmula condicional que deseamos. En nuestro caso, vamos a seleccionar los datos que corresponden a la nacionalidad española. Seleccionamos la variable nacionalidad y la llevamos al casillero para procesarla. Y escribimos signo igual y entre comillas el valor correspondiente, 2. En otras palabras, estamos seleccionando los casos cuya nacionalidad sea igual a colombiana. Pinchamos en Continuar y luego en Aceptar. Cerramos el visor de resultados y podemos fijarnos en el extremo izquierdo de la ventana que se han tachado los individuos que no corresponden a la nacionalidad colombiana. Mediante la selección de casos, podemos realizar cualquier análisis descriptivo únicamente de los individuos de esta nacionalidad. Por ejemplo, obtendré la frecuencia de grupos sanguíneos. Analizar, estadístico descriptivos, frecuencias. Elijo la variable a procesar y clic en Aceptar. De este modo, en nuestra tabla aparecerán los colombianos con un grupo sanguíneo ORH positivo, que son 3, ORH negativos 1 y ARH positivos 2. Minimizamos el visor de resultados. Para deseleccionar los casos o quitar este filtro, hacemos nuevamente clic en Datos, elegimos Seleccionar casos y en esta ocasión pinchamos todos los casos. Aceptar. Minimizamos el visor y nuevamente tendremos nuestra base de datos íntegra. En la opción Seleccionar casos es posible además usar la opción condicional con los descriptores y o. Por ejemplo, deseo seleccionar los casos de los individuos menores de 20 años que fuman. En otras palabras, seleccionaré los casos que cumplan con las condiciones: tiene menos de 21 años y fuma. Ingresamos a Selección de casos y escribo la fórmula que requiero.
borramos el dato anterior y seleccionamos